Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis amados pastores, mis pastoras también les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien. Nosotros, gracias al Señor, también estamos bien, con un hermoso día acá en Viña y le agradecemos al Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado. Bien, estamos nuevamente ya dispuestos, animoso para esta lección que nos corresponde, la lección número 45 de nuestro expositor, y vamos a iniciar inmediatamente para así aprovechar el tiempo, ¿no? Orando al Señor, orando, porque al orar nosotros nos disponemos las manos al Señor, donde toda la honra y la gloria siempre es para el Señor. En este humilde estudio, en realidad, muy simple, sencillo, espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Para mí ya ha sido una tremenda bendición de poder adentrarnos a la Escritura, la palabra del Señor, y Dios mediante su gracia, Él nos ayuda a entender algunas cositas importantes para nuestra vida, ¿no? Así que oramos delante del Señor. Amado Dios, Padre eterno, gracias le damos, Dios mío, por esta oportunidad que nos permite poder estar alrededor de su palabra. Tenemos delante de nosotros, Señor, la Sagrada Escritura. Estamos estudiando el libro de Josué y esperamos que una vez más, Señor, usted nos bendiga a través de esta enseñanza. Le pedimos ahora su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Ya hemos dado lectura, ya hemos orado al Señor. Ahora vamos a leer lo que la palabra del Señor nos indica. La lección entonces está en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 32 y 33, es decir, los dos últimos versículos de este capítulo que ya lo examinamos la semana pasada, cuando estuvimos mirando acerca de la distribución de los territorios que había que conquistar todavía. Ahora estamos mirando, bueno, estos dos últimos versículos. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como les había dicho. Esa es la lectura cortita, dos versículos para esta lección que tiene por título La herencia de los levitas. Eh, todos sabemos en realidad que los levitas, llamados así, vienen por el nombre de el hijo de Jacob llamado Leví, y de allí viene esta tribu, los levitas. Bien, entonces, eh, bueno, primero tenemos que mirar que en la lección anterior vimos cómo Josué instó a los israelitas a no ser perezosos, en realidad, a no ser perezosos, a animarse a tomar la tierra que todavía quedaba por conquistar, ¿ya? Eh, Eso lo vimos en el capítulo 13, que todavía estamos estacionados. Lo leímos desde el versículo 1 prácticamente hasta, eh, sí, hasta el versículo 13 de este capítulo. Y luego nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que desde el versículo 15, el 14, el 15 de este capítulo 13, nosotros encontramos que allí el escritor nos recuerda en este libro nos recuerda con lujo y detalle los límites, las heredades que había, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver que de ahí en adelante Dios a través de Josué empieza a entregar los territorios, los territorios. Y también nos podemos dar cuenta que también el escritor hace un recuerdo de las tierras que entregó Moisés, pero al otro lado del Jordán, es decir, hacia, como lo dice el texto aquí, eh, lo dio en heredad a ellos, como les había dicho, al otro lado del Jordán de Jericó, es decir, al oriente, al oriente. Para nosotros el oriente es como el este, ¿ya? Israel tiene una similitud con nuestro país, donde hacia el oeste está el océano para nosotros,
para ellos es el occidente, pero es lo mismo. Y para nosotros el este, que está en las montañas, para ellos es el oriente, donde está el Jordán y al otro lado del Jordán. Entonces, él nos recuerda los territorios que distribuyó Moisés, ¿ya? Estos territorios, como dice el pasaje, estaban precisamente ubicados al oriente. Así lo dice el texto. Él repartió Moisés la heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Entonces, esto nos sirve para ubicarnos geográficamente. Algunas personas son muy malas para ubicarse geográficamente. No entienden para dónde está el sur, no entienden para dónde está el norte. Pero como digo, hay una similitud entre la angosta faja de tierra que es nuestro país y también el pequeño país de Israel que está, ¿no es cierto?, en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente. Entonces, es bueno también ubicarse, ¿no? Aquí él empieza a decir, ya, a decir todos los territorios. Por eso encontramos acá en varios pasajes, por ejemplo en el 29, y también dio Moisés heredad a la medio tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a su familia. El territorio que a ellos les correspondió fue desde Mahanaín, todo Basán y todo el reino de Og, rey de Basán. Acuérdense que ese reino de Og fue uno de los primeros que cayeron en combate antes de cruzar el Jordán. En ese tiempo, ¿no es cierto?, todavía estaba Moisés y Josué le tocó guerrear allí en los llanos de Moab. Entonces, en este estudio que tenemos acá, del capítulo 13, versículo 32 y 33, vemos el detalle en los versículos anteriores. Aquí dice que esa era la heredad de las tribus de Rubén, las tribus de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos se quedaron al otro lado del Jordán. El versículo 32 es lo que dice: esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente del este. Así que eso es importante, es lo único que tenemos en estos dos versículos, ¿no? El primer versículo nos habla de los territorios que recibieron estas tribus, y el versículo 32, que es el motivo de estudio de esta lección, dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como les había dicho. Bueno, todos sabemos, todo estudiante de la Escritura sabe que todas las tribus recibieron su porción de tierra, incluyendo los dos hijos de José. La tribu de José, ¿no es cierto? Él como tal, como José, no recibió tierra, pero sí sus dos hijos. Efraín, ¿no es cierto?, recibió la tierra, ¿no es cierto?, como dos tribus que se agregaron también a las tribus de Israel. Entonces, aquí vamos a leer un poquito el párrafo de este título, la tribu sacerdotal, porque de eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta lección. De eso es lo que hay que hablar en esta lección. No hay que hablar de territorio, no hay que hablar de límites, no hay que hablar de reyes, no hay que hablar de confederaciones, no hay que hablar de eso. Hay que hablar de la tribu sacerdotal y también un poquito acerca de lo que somos hoy en día, lo que Martín Lutero le llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes, y de esa manera inhabilitó en ese tiempo, en esa época, algo que era muy difícil, que era el sacerdote, el párroco, el curita, aún el papa. El papa. ¿Por qué? Porque él decía que realmente todos los cristianos, todos los creyentes somos sacerdotes hoy en día y no necesitamos un intermediario ni para el perdón de los pecados, ni la confesión, sino que vamos directamente al Señor. Pero eso lo veremos un poquito en la segunda parte con más detalle, ¿no? Aquí lo que nos interesa es mirar y ver que dice que Dios escogió a la tribu de Leví para estar delante de Jehová, sirviendo y bendiciendo su nombre permanentemente. Su única ocupación era sacerdotal.
atendiendo todas las necesidades del tabernáculo y luego también del templo. Al momento de ser repartida la tierra, no se les asignó territorio para conquistar, porque su herencia era servir a Dios perpetuamente. Ya, eso es lo importante, entender lo que la tribu de Leví no recibió tierra alguna, ¿ya? Y era sustentado prácticamente por todas las otras tribus, porque ¿de qué iban a vivir? Ellos no podían sembrar, no podían, ¿no es cierto?, granjear. Entonces estaban dedicados solamente al servicio de Dios en el tabernáculo primero y luego en el templo, ¿ya? Entonces, antes de hablar de la herencia que los levitas iban a recibir, que en este caso no era tierra, es importante hablar de quién era esta tribu sacerdotal. Ya era necesario entender cómo y por qué los levitas se convirtieron entonces en la tribu sacerdotal, guardando las cosas sagradas del Señor, y ellos tenían esa función. Ese era su trabajo, esa era su labor, y nosotros vemos que hay que entender un poco la cultura que existía en ese tiempo, que es muy distinta a la de hoy en día, ¿no? En la cultura antigua se atribuía gran importancia, por ejemplo, al hijo mayor, al primogénito. Primogénito se le llama al hijo mayor. También se le llama lo primero que nace de un animal, por ejemplo. También hay una primogenitura ahí, ¿no? Hay una primicia. Entonces, en esas culturas se le daba un gran valor, una gran importancia, ¿ya? Y se le asignaban beneficios, obligaciones, deberes, muy distintos a los otros hijos. Eh, por ejemplo, acá en Génesis, en el capítulo 49, en el versículo 3, Jacob habla de su hijo Rubén. Rubén fue el primer hijo que tuvo Jacob y él dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principar en dignidad, principar en poder. Eso es lo que la gente pensaba. Eso era lo que la gente creía, que el primer hijo, el primogénito, era así, era importante, era el más digno, era la fortaleza, porque era la fortaleza del hombre, era el primer hijo que él tenía. Entonces, eso era importante. Como resultado de eso, prácticamente, como resultado, nosotros podemos ver que eh, a causa de esa primogenitura, este hombre, este varón, se convertía en un heredero principal de la familia. Era el heredero más importante. Ese derecho implicaba una doble porción por sobre sus hermanos de la herencia familiar, también el liderazgo de la familia, siempre y cuando el padre no estuviera presente o el padre tenía alguna incapacidad o simplemente el padre había muerto. Entonces, ¿quién asumía? Asumía el primogénito, ¿ya? Él, en este caso, debía de cuidar a su madre, debía de hacerse cargo del bienestar de sus hermanas si ellas eran solteras. Todo eso tenía que ver con el primogénito, ¿ya? Entonces, eh, volviendo un poco al pasaje y volviendo al tema, después de que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, Él hizo una ordenanza. Todos sabemos que la última plaga, por decirlo de alguna manera así, que recayó sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Sin embargo, en Israel, en la tierra donde estaban los israelitas, todos los primogénitos no sufrieron daño. Y no sufrieron daños ni ellos ni su familia, porque Dios había ordenado que mataran un animalito y con la sangre del animalito pintaran los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pasara el ángel de la muerte por sobre la tierra, ellos fueran librados. De esa manera, entonces, el Señor reclamó para sí todos los primogénitos de Israel, todos los primogénitos, ¿ya? Entonces, el Señor dijo que todos los primogénitos, tanto de varones como también de animales, le iban a pertenecer a Él les correspondía, serían de Él. Nosotros lo podemos ver, ¿no? Alguna referencia vamos a leer,
Por ejemplo, en Éxodo 22, vamos a leer esta referencia porque es importante conocer el origen, por qué esto es así. ¿Ya? Éxodo 22, versículo 29 y 30 dice: no demorarás la primicia de tus cosechas ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. El treinta, lo mismo harás con el de tu buey y de tus ovejas. 7 días estarán con su madre y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada. Bueno, ese es otro tema, pero lo vuelvo a leer aquí. No demorarás la primicia de tus cosechas ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Y ese mandamiento era para todo Israel, toda la familia, no importa la tribu, no importaba la tribu a la cual todos tenían hijos varones en realidad, ¿ya? Entonces serían de él. Sin embargo, al transcurrir la historia, eh, el Señor se inclinó por la descendencia de Leví, especialmente en el evento del becerro de oro. eh, la única tribu que se puso en realidad al lado de Moisés, porque Moisés se enfadó mucho, en realidad rompió las tablas cuando vio que el pueblo se desenfrenaba en idolatría y había levantado un becerro de oro. En esa ira, en ese enojo que él tuvo, bueno, la tribu de Leví fue la única tribu que se puso a su lado. Precisamente es lo que sucede allí en el Éxodo 32, versículo 27. Voy a leerlo también, es importante leer algunos textos que de pronto uno no los maneja bien o como corresponde. Dice en estos versículos que voy a leer, 32, 27, dice: y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Antes dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus hermanos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Entonces, en ese pasaje, como digo, especialmente nosotros encontramos que esta tribu fue tomando una posición que, que les correspondía. Bueno, entendemos que los primogénitos eran de todas las tribus, pero eh, con la, con lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, nos damos cuenta cómo los levitas eran, bueno, ellos eran una tribu guerrera en realidad, allá. Entonces, cuando él le dice, hoy os habéis consagrado Jehová, se van confirmando entonces los deberes y las obligaciones que tiene esta tribu, ¿ya? Después de la rebelión de Coré, en el capítulo 16 también, del libro de Números, que también es importante porque allí ellos se levantaron contra la autoridad, ¿ya? Y entre ellos habían levitas también, como el primo de Moisés y Aarón. Entonces ellos estaban confinados un poco a llevar los utensilios, a desarmar el campamento, a desarmar el tabernáculo, pero lo que ellos querían hacer era hacer sacrificios. Ellos no estaban conformes con la labor que les tocó, porque todos los hijos de Leví, los 3 hijos, ellos tenían distintas funciones dentro de todo lo que estaba consagrado para el tabernáculo, pero solamente Aarón y su familia fueron asignados al sacerdocio, solamente a Aarón. Entonces, después de esta rebelión que hubo, bueno, Dios escogió a Aarón en ese episodio, ¿no es cierto?, donde la vara de Aarón
florece la vara de almendro y fue escogido de entre muchos otros líderes también, ¿ya? Como decía yo anteriormente, en un principio, todos los primogénitos eran del Señor, de cualquiera de las tribus, ¿ya? Pero uno encuentra aquí, además aparece en el expositor también mucha referencia en el libro de Números, Números 3, Números 8, eh, Números 18, 20. Encontramos algo, aquí es lo que cuando Dios cambia, ¿no? Hace un cambio en el versículo 14, en el versículo 18, por ejemplo, 14, a ver, 9, 14, dice acá. Y el 13, y presentarás a los levitas delante de Aarón, delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Qué es lo que hace Dios? Toma a toda la tribu, a todos los levitas y los toma para sí. ¿Qué pasaba con los otros primogénitos de las otras tribus? Ahí Él los cambia. Él le dice, voy a tomar a los levitas a cambio de todos los otros primogénitos. ¿Cómo lo dice la Escritura? Lo dice así. He tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel a los levitas. Entonces, bueno, no, sin entrar en el tema, la verdad que los levitas, los primogénitos de todas las tribus era un número mayor que los levitas realmente. O sea, había un excedente. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Eran redimir a esos primogénitos. Lo que tenían que hacer ellos, todas las tribus que tenían un primogénito, tenía que pagar un precio al tesoro del tabernáculo. Pagaban un precio, entonces de esa manera equiparaban la cantidad. Por ahí salen las cantidades, no nos vamos a enredar en eso porque no tiene mayor importancia, ¿no es cierto? Para nuestro estudio en este tiempo del Nuevo Testamento, en una lección tan corta un poco, no tiene mucho más. Pero lo que quiero decir que eran mucho más los primogénitos de todas las tribus que los levitas que habían. Entonces equipararon las cantidades y todos los que sobraban, ellos pagaban un precio, pagaban los redimían, esa es la palabra, y pagaban un precio por ese primogénito, ¿ya? Entonces eso es así. Y aquí él aclara en este capítulo 8 especialmente, aclara todo lo que dice la lección. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, dice, así de hombre como de animales. Desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Ese fue el propósito porque los primogénitos eran del Señor. ¿Ah? Y he tomado, dice, a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces eso hay que entenderlo. Fueron tomados como algo especial, toda una tribu en realidad. Y yo, dice, he dado el don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Eso es sacerdocio, ¿no? Para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Moisés. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio. Entonces, bueno, después habla acerca de la edad, de 25 años hacia arriba, ejercerán su ministerio en el servicio del tabernáculo reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio. Ellos comenzaban desde los 25 años hacia arriba, a los 30 después se nombró, pero solamente hasta los 50 años, dice aquí, a los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán.
servirán con sus hermanos en el tabernáculo. Tengo entendido que por ahí en el tiempo de David, ante la escasez de los levitas, la edad la subieron un poco, ¿no? Cosa interesante. No tan importante en realidad para este estudio, pero eso estamos hablando de la tribu sacerdotal, ¿ya? Entonces, aquí es sumamente importante cómo ellos son la heredad de Dios. Hoy en día, entonces, digamos, hablando de ese tiempo, ellos eran la tribu sacerdotal, los levitas, y ellos comían, se alimentaban, ¿no es cierto?, de todo lo que el pueblo traía. En estos mismos versículos que nosotros tenemos acá, en Números, ¿no es cierto?, 18, nosotros podemos ver todo, acá está. Voy a leer solamente algunos versículos y con eso daríamos cerrado el tema de la tribu sacerdotal. Lo importante fue cómo fueron elegidos, qué cosas tenían que hacer, cuál era su labor. No tenían tierra, le dieron algunas ciudades, la vamos a ver más adelante, donde ellos pudieran vivir, pero se alimentaban de lo que traían. Por ejemplo, en el número 18, dice, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era su trabajo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio, le está hablando a Aarón, en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, ministraréis, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. El sacerdocio era un don dado por Dios. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. No cualquiera podía ser sacerdote, no cualquiera podría hacerse llamar a sí mismo ungido. Eso es lo que quería Coré en su rebelión. Esto será tuyo, de la ofrenda, de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa para ti. ¿De dónde se alimentaba el sacerdocio? Del altar, de los sacrificios del altar, de lo que traían como primicia, tanto de la tierra, de las cosechas, de los animales y de los sacrificios. Mire lo que dice acá. Por eso que en lea usted todo número 19 y tendrá la lección de la primera parte muy entendible, ¿no? En el santuario dice, esto también será tuyo. Es la frase que se repite en realidad. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Ya estudiamos hace mucho tiempo, un poco, no tanto, en Levítico, todas las ofrendas, las mecidas, los cereales, la harina mecida, todas las ofrendas de la tierra. Todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellos. Del aceite, del mosto y del trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti, te las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ella. Todo lo consagrado por voto de Israel será tuyo. Esta era la heredad de los hijos de Israel, los levitas, la tribu sacerdotal y los levitas. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Todos los primogénitos de la otra también iba a ser de los levitas, pero obviamente ellos no iban a tomar a ese hijo primogénito para ellos, no, lo tenían que redimir. ¿Qué significaba redimir? Comprar.
Entonces ellos tenían que pagar un precio. Y el hijo primogénito quedaba en su familia y ellos recibían un dinero, recibían, ¿no es cierto?, un precio. Me redimió, más no consagre, me acordé del himno, porque redimir significa comprar, ¿no? Por eso, que dice aquí, ¿ya? Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animales, será tuyo, pero harás que se redima, que se compre, ¿ah? El primogénito del hombre, también hará redimir el primogénito de animal inmundo. De un animal inmundo también tenían que redimirlo, no se lo entregaban, no se lo daban. Y así, el primogénito de tu vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociará el altar. Bueno, eso se hacían sacrificios. Habían sacrificios de paz, especialmente donde era un banquete en realidad, que entre el ofrendante, el que venía a ofrecer el sacrificio, lo compartía con el sacerdote y también con su familia. Bueno, por eso dice aquí en la lección que hemos leído un versículo muy corto, ¿no? Hemos leído un versículo muy corto. De eso estamos extrayendo una lección. Más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Eso es lo que él les había dicho, que le iba a dar todo eso, le pertenecía a ellos, ¿no? Así que el Señor nos bendiga. La segunda parte habla un poquito del sacerdocio, el sacerdocio del creyente en Cristo. Bueno, hay un texto muy citado que también está aquí en la referencia, que es en el libro Primera de Pedro 2, versículo 5. También Primera de Pedro 2, 9, del 9 al 10. Vamos a tenerlo aquí a la mano, este texto, porque en realidad de allí es donde nosotros sacamos toda esta lección y este sacerdocio de los creyentes, que somos una nación de sacerdocio, ¿ya? Entonces vamos a mirarlo directamente. ¿Cómo dice el texto? Dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo a Jesús, ¿ya?, que fue desechado por los fariseos y por los religiosos de ese tiempo. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, porque está tomando la figura de Cristo como la piedra principal de una casa, la piedra principal de un edificio, la piedra principal del templo. Y nosotros somos parte de ese edificio, como piedras también que estamos conformando este templo, ¿no? Por eso que dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros, como dice acá el versículo 9, que dice que nosotros, el creyente, hoy en día somos real sacerdocio, somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Qué sacrificio hacemos nosotros hoy en día? ¿Ah? Porque hay que entender, ¿no es cierto?, que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos fueron elegidos por Dios, ya lo vimos, a través de Aarón, a través de la tribu de Leví. ¿Y cuál era su trabajo? Específicamente ser intercesores, intermediarios entre Dios y el pueblo. Ellos representaban al pueblo de alguna manera también, y de alguna manera también representaban a Dios hacia el pueblo. Pero estos hombres que eran elegidos con un propósito, el propósito, ya digo, era esta representación, pero además también ellos servían a Dios. Todo su tiempo estaba dedicado a las cosas sagradas del Señor, a las cosas santas, y ellos, a través de ellos, se ofrecían las ofrendas y los sacrificios de animales. Ellos eran los que ponían el animalito allí en el altar.
ellos hacían esa función. Servía todo esto, este ministerio sacerdotal del tiempo levítico, del tiempo arónico, por decir, porque ellos eran sacerdocio del tipo arónico. Eso significa que el sacerdocio se iba heredando de padres a hijos, ¿ya? De padres a hijos. Primero fue Aarón, después de Aarón vino Eleazar su hijo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, pero este sacrificio, este sacerdocio, este ministerio es una ilustración, es un tipo, es una figura del futuro ministerio que iba a tener Jesús, Cristo. Él iba a ser ese verdadero corderito y también ese sumo sacerdote que nosotros requeríamos como personas pecadoras que queríamos acercarnos a Dios. Entonces, con la muerte de Cristo, como de un cordero, Él hizo este sacrificio allí en la cruz del Calvario, ¿ya? Y con la muerte de Él, recordamos nosotros que el Evangelio nos habla que cuando Él entrega, ¿no es cierto?, su espíritu, cuando Él dice consumado es, entonces en ese mismo instante en que Él fallece en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rompe desde arriba a abajo, es decir, desde Dios, desde arriba hacia abajo. No es el hombre de abajo hacia arriba, sino Dios desde arriba hacia abajo rompe ese velo. Era un lugar, ¿no es cierto?, que separaba el lugar santo del Santísimo. Recuerde que el sacerdote entraba una vez al año y llevaba la sangre del sacrificio para hacer volver a la comunión entre Dios y el hombre, porque Dios es un Dios santo y de qué manera nos acercamos a Él. ¿Cómo se acercaban estas personas? A través de el sacrificio de animales que ejercían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, Él hizo un único y solo y perfecto sacrificio, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, al romperse, al abrirse un camino, una senda para ir al Padre, eso es lo que permite ahora al nuevo creyente pueda tener una entrada libre y directa totalmente a Dios mismo ante el trono de su gracia. Por eso, como decía anteriormente Martín Lutero, en otras palabras, parafraseando, ya no necesitaba al obispo, no necesitaba a los cardenales, no necesitaba al sacerdote para ir al Señor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora Él había abierto un camino nuevo, ¿ya? Con esto, ¿no es cierto?, se indicaba también que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Hoy en día, desde que Cristo muere en la cruz y que se abre y se rompe y que el creyente puede ir directamente a Dios, ya no es necesario hacer más sacrificio. Sería absurdo, sería antibíblico, no correspondería porque el sacrificio de Cristo es único, solo y perfecto y no necesita ni siquiera de las buenas obras suyas. Nada, absolutamente. Ahora no era necesario. Ahora los creyentes podrían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros en la presencia de Dios, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios como lo vio Esteban. ¿Quién está con nosotros acá? El Espíritu Santo, el Paracleto, que cumple una función también similar de defensa, de ayuda y de ayudarnos a nosotros en todo nuestro proceso camino a la vida eterna, ¿ya? Entonces, por eso que hay muchos textos y estos están en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el libro de Hebreos 4:14 dice así. Este libro es muy maravilloso en realidad. No se puede entender el libro de Levítico si no se lee el libro de Hebreo. En el versículo 14 del capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ah? Entonces, como digo, ciertamente no es necesario más sacrificios de animales que derramen su sangre, porque finalmente la sangre de los machos cabríos de las becerras no pueden quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesús es la que limpia el pecado, borra nuestras rebeliones y nos hace aceptos ante los ojos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos. Podríamos hablar mucho en esta parte de este tema, pero es lo básico que todo creyente debe saber, en este caso el sacerdote creyente cristiano hoy en día, ¿no? Entonces, como Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio por el pecado de todos los hombres, ya no quedan más sacrificios que hacer por el pecado. Pero así como los antiguos sacerdotes, ¿ya? Como los antiguos sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios también, no todos eran sacrificios por el pecado, ¿no? Habían sacrificios que tenían que ver con la gratitud, que tenían que ver con la redención, con el perdón, que se ofrecían delante del Señor. Entonces, está claro que ahora que los cristianos nosotros también ofrecemos sacrificios, ¿ya? También nosotros ofrecemos sacrificios. Eh, pero es muy distinto en realidad hoy en día. ¿Ah? Le ofrecemos sacrificios espirituales. La lección a nosotros nos muestra, y aquí hemos estado leyendo, ¿no es cierto?, en el libro de Primera de Pedro, sacrificios espirituales, eh, que sean aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. Por eso que Primera de Pedro, aquí se me ha perdido un poquito, aquí está. Ya, Primera de Pedro, voy a volver nuevamente a este texto, en el capítulo 2, ¿no? Sí. Primera de Pedro en el capítulo 2 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, mire, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué es lo que hace el creyente del Nuevo Testamento? Hoy en día también ofrece sacrificios espirituales que sean agradables a Dios. Pero no vamos a ir a matar un animalito y hacer un holocausto. No, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros hoy en día hacemos la labor de intercesores. Nosotros hoy en día hacemos sacrificios espirituales. Como dice aquí en la escritura. Aquí en este pasaje nos habla de estos aspectos en realidad que tiene el creyente. En primer lugar, sabemos que es un privilegio. Lo primero que hay que entender de este sacerdocio de los creyentes, que para nosotros es un tremendo privilegio, que seamos gente santa. ¿Qué dice el texto? Vosotros sois linaje escogido. ¿Acaso eso no es un privilegio que tiene usted? No estoy hablando solo del pastor o de la familia del pastor. El tema no habla de la familia del pastor. No habla del pastor propiamente tal. Está hablando de todo creyente en Cristo Jesús, nueva criatura, comprada y redimida por la sangre de Jesucristo. Estoy hablando de ese creyente. Ese creyente, ¿no es cierto?, sea hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano, que entra a su cámara, ora a su Padre en secreto y su Padre le va a recompensar en público. Ese que tiene una entrada directa a Dios. Usted no va al sacerdote para sus penitencias como una religión antigua, ¿no es cierto? Bueno, todavía existe, pero para que le impongan unos Ave María, unos Padre Nuestro, para que... No necesitamos eso. Hoy en día la sangre de Cristo es la única que lava y limpia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay otro camino para ir a Dios, sino solamente a través de Jesucristo. Y nosotros hoy en día tenemos
entrada libre. Donde quiera que doblemos nuestra rodilla, donde quiera que clamemos al Señor, nosotros, el oído de Dios está atento para el oír el clamor de sus hijos, del pobre, del menesteroso, del necesitado, del enfermo, el que acude a Él por auxilio, el Señor lo escucha, ya lo escucha. Entonces, como podemos ver, en realidad, en estos aspectos que debemos de considerar en el sacerdocio del creyente, lo primero es un muy gran privilegio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos nosotros. Entonces, en primer lugar, como le digo, somos real sacerdocio, linaje adquirido, escogido por Dios. ¿Qué más podríamos decir acerca de ese privilegio que nosotros tenemos? En segundo lugar, somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Hoy en día, el templo de Dios no es el edificio. No es el edificio, el templo de Dios somos cada uno de nosotros los creyentes. Ya lo leímos allí en la referencia. Somos piedra viva de este edificio, donde la piedra principal es Cristo. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, lo leo. Mire lo que dice acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nosotros con nuestras acciones en nuestros cuerpos, con nuestros labios, al alabar, bendecir, cantar al Señor, estamos haciendo un sacrificio agradable a Dios. Cuando usted comparte de su ofrenda, de su dinero, y lo comparte con el necesitado, con el hambriento, con la viuda, con los más desposeídos, usted está elevando y haciendo un sacrificio, una obra que sube a la presencia de Dios. Por esas obras no va a ser salvo, porque el hombre es salvo no por las obras, sino por la fe en Jesús. Pero esas obras son la evidencia de que usted es un verdadero adorador, un sacerdote que ofrece sacrificio agradable a Dios. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Dios nos ha llamado a servir de todo corazón. Somos sacerdocios, somos sacerdotes, somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. Y servir a Dios por medio de la ofrenda aún de nuestras propias vidas, de nuestro tiempo también, como un sacrificio vivo, lo decía Primera de Corintios y Romanos 12, ¿no es cierto?, para concluir este tema, ¿no? Para concluir este tema. Romanos 12, mire, dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, como podemos ver, estas son las cosas que el cristiano puede hacer, puede compartir, puede, ¿no es cierto?, hacer un sacrificio delante de Dios. Hay otras tantas referencias en realidad donde el cristiano, en su manera de ser, de practicar su evangelio, agrada a Dios y hace un sacrificio. Por ejemplo, voy a leer aquí Filipenses 4, dice, está hablando el apóstol Pablo acerca de la dádiva, del don de dar, la bendición de dar, no la bendición de recibir, porque bienaventurado es el hombre que da, la bienaventuranza le cae al que da, más vale dar que recibir, más bienaventurado soy cuando uno da, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, estaba hablando acerca de los hermanos de Tesalónica. Mire, dice aquí, dice, sin embargo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Está hablando el apóstol Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
sino vosotros solos. O sea, los filipenses fueron los que sustentaron al apóstol en su viaje misionero para que no le faltara nada. ¿Usted me entiende? Dice pues aún en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ahora, el apóstol aclara, no es que yo busque dádiva, no es que yo esté mendigando, no es que yo esté pidiendo, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta, porque el dar es un fruto, un corazón generoso que da, que comparte, es un fruto, es un don de Dios que Dios le ha dado a usted y usted nunca debe perderlo. Si usted cierra su mano, usted pierde ese talento, pierde ese don. ¿Ya? Entonces le decía, no es que yo busque que ustedes me envíen, que me den, no busco. Yo lo que busco es que abunden en ustedes estas dádivas, ¿ya? Pero todo, dice, lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que fue el instrumento que ellos usaron, lo he recibido todo lo que enviaste. Mire, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué hermoso, qué bonito. Si usted se ha preguntado, bueno, ¿y cómo ahora yo en esta parte soy el sacerdote? ¿Cómo voy a ministrar si ya no existe el sacerdocio como del tipo arónico? Bueno, bendiga a su hermano más necesitado, bendígalo, aquí está el texto bíblico. ¿Ah? Eh, todo lo que enviaste es olor fragante a Dios, porque sabe usted que había, mire, la oración, el incienso que se quemaba en el altar del incienso era un perfume que llenaba todo el tabernáculo, llenaba todo el templo de un olor agradable. Eso simbolizaba lo agradable del Señor. Apocalipsis dice que las oraciones, el incienso son como las oraciones de los santos que elevan a Dios, que agradan a Dios. Y compartir con el necesitado es un sacrificio acepto. Si usted quiere un sacrificio aceptable hoy como sacerdocio creyente en Cristo, comparta lo que Dios le ha dado. De lo poco que le ha dado, de lo mucho, llévelo donde hay necesidad y usted estará haciendo un sacrificio vivo, agradable a Dios, o como dice aquí, acepto, agradable a Dios, que va a subir a la presencia de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol le dice a los filipenses. Bien, que el Señor nos bendiga en esta hora. Gracias al Señor hemos podido realizar este estudio. Espero que sea de mucha bendición para usted y a ponerlo en práctica. Porque de eso se trata esta lección, sacar lecciones aprendidas. ¿De qué me sirve esta lectura? De dos textos, de dos versículos, prácticamente de uno sacamos una hermosa lección y con esto yo alabo a Dios y bendigo su nombre. Para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén.